En el verano de 1947, algo cayó del cielo sobre el desierto alto a las afueras de Roswell, Nuevo México. El gobierno dijo que era un globo meteorológico, luego cambió la historia, luego la cambió otra vez, pero durante 42 años un hombre guardó silencio. Su nombre era Chester Elroy Maiben. Era especialista de recuperación de campo del Grupo de Bombardeo 509, y en 1989, muriendo de cáncer de páncreas, se sentó frente a una cámara y describió con detalle cuidadoso, sin prisa, exactamente lo que vio en aquel campo de escombros. Dijo que ya no tenía nada que perder. Esa entrevista nunca ha sido emitida hasta ahora. Lo primero que dice Chester Maiben, antes de que se le haga ninguna pregunta, es esto: no eran humanos, no heridos, no desorientados, no los pilotos de algún avión soviético experimental, de algún prototipo clasificado, de algún conjunto de globos con sensores atmosféricos, no humanos. Ahí es donde empieza. Ese es el cimiento sobre el que descansa todo lo demás en la entrevista. Y cuanto más me adentré en esta grabación, más entendí por qué eligió empezar ahí. Porque todo lo demás, cada detalle logístico, cada anomalía de procedimiento, cada imposibilidad burocrática en la cadena de acontecimientos que siguió, solo tiene sentido si aceptas esa afirmación inicial como cierta. Así que empecemos donde empezó Maiben, en el contacto mismo. Describe su llegada al campo de escombros secundario. No la zona de dispersión primaria que el ranchero McBrazel ya había reportado, sino una segunda ubicación, aproximadamente a 5 kilómetros al sudeste. Una que, según cada relato oficial que he podido cotejar, no existe. No hay sitio secundario en la documentación recuperada de la propia Fuerza Aérea del Ejército. No hay sitio secundario en el informe de la Fuerza Aérea de 1994. No hay sitio secundario en ningún lugar del registro públicamente reconocido. Y sin embargo, Maiben lo describe con un detalle extraordinario. El suelo estaba hundido, dice, no craterizado, hundido, como si algo hubiera bajado despacio deliberadamente y se hubiera asentado. La maleza estaba aplastada hacia afuera en un patrón radial de unos 18 metros. No había fuego, no había quemaduras, no había olor a combustible ni a propelente. En un sitio de impacto, piensa en lo que eso significa, sin fuego. Dice que la nave, y usa esa palabra deliberadamente, haciendo una pausa antes de decirla, eligiéndola por encima de objeto o restos. La nave estaba mayormente intacta por el lado este, parcialmente colapsada por el oeste. La estimó entre 9 y 12 metros de diámetro, con forma de disco. La superficie, dice, tenía una cualidad que le costaba describir. No exactamente metálica, no lisa del modo en que el metal es liso, más bien, y aquí busca la palabra, integrada, como si el material no tuviera costuras, ni remaches, ni paneles, ni evidencia de ensamblaje, como si hubiera crecido hasta su forma en vez de haber sido construido hacia ella. Eso plantea una pregunta simple pero crítica. ¿Qué material, en 1947 o en cualquier año anterior o posterior, podía fabricarse en una estructura de 9 metros sin una sola costura ni unión? Los ingenieros aeroespaciales consultados, hablando extraoficialmente, 2 de ellos con décadas de experiencia en materiales compuestos avanzados, dijeron simplemente que no conocían ninguno. No conocían ninguno, 77 años después de que Maiben estuviera de pie en ese campo, describiéndolo. Maiben cuenta que un oficial superior, un hombre al que identifica solo como el coronel y al que se niega expresamente a nombrar incluso en 1989, incluso muriéndose, le ordenó acercarse al lado este de la nave, donde una sección del casco estaba comprometida. No de forma explosiva, no de forma violenta. Estaba abierta, dice. Si por el impacto o por algún proceso propio de los sistemas internos de la nave, no sabe decirlo. Pero estaba abierta, y le ordenaron entrar. Aquí se queda callado. En la grabación hay una pausa de casi 40 segundos. 40 segundos de silencio que el entrevistador, un periodista de investigación retirado llamado Paul Safarian, no intenta llenar. Hay que reconocérselo, porque lo que Maiben dice cuando por fin vuelve a hablar es esto. Eran 3, 2 se habían ido, 1 no muertos. Idos. Es cuidadoso con esta distinción.
No dice que estuvieran muertos, no dice que viera cuerpos, dice que 2 de ellos se habían ido y que el tercero no. Cuando Safarian le pide que aclare, Maven dice, ido significa ido, como te vas cuando algo termina, y entonces describe al tercero, pequeño. Esa es la primera palabra que usa. Pequeño de una forma que registraba como incorrecta, dice, no pequeño como un niño, no diminuto. Estructuralmente pequeño, como construido sobre un principio de compacidad y no de reducción. Lo estimó en poco más de 1 metro, quizá 1,20 m, la cabeza, y subraya la extrañeza proporcional, era grande respecto al cuerpo. No de forma grotesca, no como una caricatura. Proporcionalmente inusual del modo en que una pregunta es inusual. Lo notas de inmediato y no puedes dejar de notarlo. La piel era de un color que describe como no gris. Quiero detenerme en esa formulación porque importa, no gris. Está rechazando explícita y conscientemente el descriptor que se ha vuelto, en la cultura popular, el estándar para esta clase de relato. Dice que era más cercano al color de algo que nunca ha sido expuesto a la luz del sol, una palidez biológica con un matiz que no supo nombrar. Los ojos eran grandes, la boca pequeña, no había orejas visibles, ni pelo en las manos. Y aquí es preciso de un modo que sugiere que ha ensayado este detalle concreto muchas veces en privado. Tenían 4 dedos, largos, sin las yemas bulbosas de los dedos humanos, afilados como algo diseñado para un propósito que no pudo identificar. El ser estaba vivo. Hace otra pausa, no moviéndose, dice, vivo. 1000 veledos, Susdi. Había algo ocurriendo, una cualidad de presencia, de interioridad activa, que reconoció como la firma de una mente viva. Él había visto la muerte antes, la había visto muchas veces, esto no era la muerte, y ahí es donde el encuentro se vuelve imposible de apartar. Porque lo que Maven describe en los minutos que siguen a su entrada en la nave es, en cierto modo, más perturbador que el ser mismo. Dice que unos 10 minutos después de que su unidad llegara al sitio secundario, 2 vehículos adicionales aparecieron desde el norte. No vehículos militares que él reconociera, no dotación estándar del ejército, negros sin distintivos conducidos por hombres de ropa civil que sin embargo se movían y se organizaban con la precisión de una unidad militar, que hicieron retroceder a Maven y a sus compañeros, con firmeza, sin explicación, que establecieron un perímetro, no alrededor del sitio del impacto, alrededor de ellos, alrededor del equipo de recuperación, como si el propio equipo se hubiera convertido en la cosa que había que contener. ¿Por qué? ¿Por qué contener a los testigos? Maven y sus compañeros fueron retenidos en ese perímetro durante lo que él estima en 6 horas. Les dieron agua, no les dieron comida, no se les permitió hablar entre ellos. Fueron entrevistados de uno en uno por un hombre que Maven describe como callado de una forma que significaba algo. Un hombre que preguntaba con mucha calma y mucha precisión exactamente qué había visto cada uno, en qué orden, y si habían tocado algo dentro de la nave, y cuando cada hombre respondía, el hombre callado no anotaba nada. Nada. Escuchaba, hacía alguna pregunta de seguimiento, y no anotaba nada. Sin registro, sin documentación, sin copias. Cuanto más me adentré en la historia de procedimientos del grupo 509 en julio del 47, más cristalizó esa ausencia en algo que se sentía deliberado. Otros incidentes del periodo, accidentes de entrenamiento, fallos de equipo, emergencias médicas, generaron papel. Papel inevitable, redundante, burocrático, la clase de papel que los ejércitos producen por reflejo, casi inconscientemente. Y sin embargo, para los 3 días siguientes al 4 de julio de 1947, hay un hueco en el registro administrativo del 509 que una historiadora de la Universidad de Nuevo México, revisando el archivo en 2001, describió como estructuralmente anómalo. Palabras suyas, estructuralmente anómalo. Tras las 6 horas, el equipo fue subido a un transporte y llevado al campo aéreo de Roswell. Los separaron en cuartos individuales, no celdas, cuartos. Cómodos, dice, casi deliberadamente cómodos, con revistas, café y una ventana que daba a la pista, donde Maven observó a lo largo de la mañana siguiente una serie de contenedores de carga siendo subidos a un avión que identificó como un 54 Skymaster. Los contenedores eran de madera de construcción militar estándar,
pero el manejo era inusual. Los hombres que los movían llevaban guantes pesados, no de dotación estándar, y movían los contenedores de una manera que él describe como cuidadosa en una dirección concreta, es decir, eran cautelosos con un eje de movimiento, con una orientación, como si el contenido tuviera una cualidad que respondía a la posición. ¿Qué significa eso? ¿Qué carga exige cautela posicional? Líquido, obviamente. Instrumentación sensible, posiblemente. Pero Maven había visto cargar instrumentación sensible, la había visto muchas veces, esto era distinto. La cautela, dice, se sentía biológica. ¿A dónde fue ese avión? Maven nunca lo supo, o dice que nunca lo supo. Fue liberado al día siguiente con un conjunto de instrucciones verbales que describe como claras y completas. No debía hablar de lo que había visto. No debía escribirlo, no debía contactar a otros miembros de su unidad sobre los acontecimientos de los días anteriores. Se le dijo que se había preparado una explicación de cobertura y que se esperaba su cooperación con esa explicación, se le dijo una vez. No se le preguntó si había entendido, se asumió. Cooperó. Durante 42 años cooperó, y entonces se sentó frente a la cámara de Paul Safarian. Safarian grabó 8 horas de entrevista a lo largo de 2 días. En abril de 1989, en la casa de Maven en Tucson, Arizona. Las grabaciones se hicieron en casete Bojas estándar. Safarian guardó copias en un trastero en Albuquerque y entregó un segundo juego a una mujer que en sus notas identifica solo como May Bardal. Un contacto presumiblemente de confianza, cuya identidad completa eligió no poner por escrito. Safarian murió en 1994, de un infarto. Maven murió en julio del 89, 3 meses después de la entrevista. Las cintas pasaron por varias manos. Eso he podido establecerlo a través de la correspondencia de Safarian, cuyas porciones se conservan en el Archivo de Colecciones Especiales de la Universidad de Arizona. Las cintas se mencionan en una carta de 1990 y uno en la que Safarian describe su contenido como lo más trascendente que he tenido cerca en mi vida. Lo que tengo son transcripciones parciales preparadas por el propio Safarian que cubren aproximadamente el 40% de la entrevista total, porque esta es la cuestión con el testimonio auténtico. Tiene los detalles equivocados dentro. Los relatos fabricados tienden así a lo cinematográficamente coherente. Tocan los compases esperados, producen la imaginería esperada. Lo que Maven produce es distinto. Vuelve una y otra vez a cosas periféricas, la cualidad de la luz aquella mañana. Un olor que no pudo identificar, no desagradable pero persistente como algo eléctrico pero orgánico. El sonido, o más bien la ausencia de sonido, dentro de la nave. Dice que adentro su propia respiración sonaba distinta, no puede explicarlo, no lo intenta. En esa cualidad de observación involuntaria, el notar cosas que no apoyan ninguna narrativa concreta, que simplemente ocurrieron y se quedaron clavadas. Esa es la firma de la experiencia real, al menos ese es el argumento. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La explicación oficial de Roswell ha sido revisada 3 veces. Primero, un disco volador, el comunicado de prensa de la propia Fuerza Aérea del Ejército, emitido el 8 de julio de 1947, antes de que evidentemente alguien lo pensara mejor. Después, un globo meteorológico. Después, en 1994, un globo de investigación del Proyecto Mogul, un programa clasificado para vigilar ensayos nucleares soviéticos. Cada explicación se presentó con la confianza de lo definitivo. Cada una fue silenciosamente reemplazada, y esto es lo que la explicación oficial no puede cubrir. El sitio secundario que Maven describe, una ubicación sin documentación, sin reconocimiento, sin huella en ningún registro desclasificado, fue referido independientemente por otras 2 personas. Una enfermera retirada llamada Dorothy Calloway, entrevistada en 1985, describió haber oído una conversación entre 2 oficiales en el hospital de la base de Roswell, en la que se mencionaba un sitio del campo sur, en conexión con material que necesitaba un manejo distinto, y un antiguo técnico de comunicaciones llamado Ray Escobedo. En una declaración manuscrita descubierta entre sus efectos tras su muerte en 1997, refirió haber enrutado una señal la noche del 4 de julio
hacia un sitio cuyas coordenadas de cuadrícula lo situaban precisamente a 5 kilómetros al sudeste de la zona primaria de escombros. No por coincidencia, no aproximadamente, precisamente 3 fuentes independientes, 3 décadas distintas, 3 puntos de entrada distintos hacia las mismas coordenadas, y ninguna de ellas reconocida en ningún documento oficial. El silencio que siguió a la entrevista de 1989 es su propia forma de evidencia. Safarian, según su propia correspondencia, envió consultas sobre las cintas a 3 divisiones de noticias de cadenas distintas. Recibió 2 rechazos de formulario y una respuesta de un productor senior que describe como una conversación que me hizo entender que esto no iba a ir a ninguna parte. No da detalles, no hace falta. ¿Qué se necesita para frenar una historia en 1989? Se necesita que alguien decida que debe frenarse. Eso es todo, y esa decisión deja una forma, un espacio negativo que se ve con claridad si sabes dónde mirar. Safarian pasó los últimos 5 años de su vida mirando. Encontró, en sus propias palabras, un muro que no tenía puerta. Hay una sección de la transcripción a la que sigo volviendo. Maven ha descrito al ser, ha descrito el espacio físico, el interior que dice que estaba iluminado sin ninguna fuente visible de luz, uniformemente, como si las propias paredes fueran tenuemente luminiscentes. Y entonces Safarian le hace la pregunta hacia la que sospecho que llevaba toda la entrevista construyendo. ¿Se comunicó contigo? Maven se toma un largo rato y entonces dice, no con palabras. Dice que no sabe cómo describir lo que ocurrió en los aproximadamente 3 minutos que pasó cerca del ser, antes de que llegaran los hombres de Civil y lo apartaran. Dice que no fue telepatía, no en el sentido de la ciencia ficción. Fue más como un desplazamiento en su comprensión, como saber de pronto algo que antes no sabía, sin poder rastrear el camino por el que llegó a saberlo. Dice que lo ha pensado durante 42 años y que todavía no tiene lenguaje para ello. ¿Qué entendió? ¿Cuál era el contenido de esa comunicación sin palabras? Duda. Y entonces dice que estaba sorprendido, que no esperaba haber sobrevivido y que estaba esperando algo, no alcanzando nada, no intentando comunicarse más, no asustado, esperando. Con una cualidad de paciencia, dice Maven, que no se sentía biológica, que se sentía más vieja que la biología, más vieja que la propia espera. No sé qué hacer con eso. No estoy seguro de que Maven supiera tampoco, pero noto que es el único momento de la transcripción donde su lenguaje le falla por completo, donde un hombre que ha sido articulado y controlado durante horas suena, de pronto, perdido, y hay algo en esa pérdida que funciona, al menos para mí, como una forma de autenticación. Chester Maven murió el 19 de julio de 1989, 42 años, casi al día, después de estar de pie en un círculo hundido de maleza aplastada en el desierto alto de Nuevo México, mirando algo que el registro oficial insiste en que nunca estuvo ahí. Las cintas, las 8 horas completas, no han aparecido en ningún archivo, público o privado, que haya podido localizar. MCE, quien quiera que sea, no ha dado un paso al frente. La carga de aquel 54 sin distintivos fue a alguna parte. Alguien sabe a dónde, y a lo que sigo volviendo, lo que no consigo superar es al ser esperando. La palabra de Maven. No muriendo, no luchando, esperando. Algo a alguien que, hasta donde sabemos, nunca llegó. ¿Qué conocimiento murió con Chester Maven? ¿Qué comprensión salió de las manos humanas en esos 42 años de silencio? ¿Qué tuvimos al alcance durante unos minutos dentro de aquella nave y desperdiciamos por miedo, clasificación y el instinto burocrático de contener? ¿Qué es lo que no sabemos ahora que una vez, brevemente, accidentalmente, incompletamente, supimos? ¿Qué sigue esperando?